dirección de LinkedIn, que quiera conectar con un servidor, estoy para ayudarles y seguramente si entran a alguno de los cursos de Bedu, voy a darle alguno de los cursos. Estoy diseminado en al menos un par de especialidades dentro de los diversos cursos que tiene Bedu, entonces probablemente les dé clase. También pueden saludarme en los pasillos cuando pase todo el Apocalipsis 1. Me pueden saludar en los pasillos y les regalaré un peluche de Beto el ornitorrinco, porque así se llama nuestra mascota y estoy muy orgulloso de eso. Ja. No que yo le haya puesto el nombre, ¿verdad? Pero bueno. Cosas increíbles van a ocurrir cuando comencemos a escuchar al consumidor. No era tan fácil escuchar al consumidor hasta hace 10 años. Inclusive hasta hace 5 años, la cantidad de software que podía traducir los datos en insights que fuesen accionables era menos de la tercera parte de los que son ahora. Creo que es gracias a la democratización de la tecnología y de lo sencillo que es poder brincar y jalar datos ahora, que nuevas y jóvenes empresas pusieron el Business Intelligence en nuestras manos. Business Intelligence que pueden perfectamente interpretarse en tiempo real y que nos permiten tomar decisiones de mercado que sean asertivas, que nos permitan no regarla, aun cuando no es un problema el errar, que nos permitan utilizar mejor el presupuesto, literal, millones de dólares, que nos permitan atender mejor al usuario que tenemos frente a nosotros, y eso es invaluable porque es oro puro. Es invaluable, es invaluable. Los clientes tienen una serie de facciones y de hechos comunicativos que no son tangibles y no todos los ponen de manera cuantitativa, sino que la mayoría de nuestra comunicación, al ser cualitativa, también puede ser cuantificada. Y eso es parte de lo que vemos en Business Intelligence con las diversas herramientas que tenemos, ¿no? Un consejo de un amigo que se llama Warren Buffett, nos vemos cada viernes, bueno, antes de la pandemia, me dijo que nunca invierta en un negocio que no puedo entender. Así que si ustedes planean emprender, trabajan en una empresa que hace esto, pero no comprenden muy bien a qué se dedica la empresa, creo que sería buen momento de empezarse a educar en el tema en específico, porque si no los resultados suelen ser catastróficos. ¿Qué es Business Intelligence? ¿Y qué diferencia hay entre Business Intelligence, Data Science, Business Analyst, Data Analyst, un YouTuber, un TikToker? ¿Alguien aquí quiere comentarme cuál es su visión del Business Intelligence? Recuerden que no hay respuestas malas, así que alguno de los múltiples que se siguen conectando, muchas gracias. ¿Qué es Business Intelligence para ustedes? Ahí está la chafa en la pantalla. ¿Alguno de ustedes usa inteligencia de negocios actualmente en donde trabajan? ¿Creen que la utilizan como deberían utilizarla? ¿Hay algunos insights que ustedes obtienen mediante Business Intelligence que no entiende del todo? ¿Acaso una persona de sistemas le dice que sí entendió cuando en realidad no entendió? ¿Qué impresiones tienen ustedes con la inteligencia de mercados? Encontrar la aguja en el pajar, apuntar la brújula que se tiene que apuntar, poner el sextante donde se tiene que poner, mover el lado de la vela donde se tiene que mover, pero sobre todo eso, medirlo, ¿no? Los datos cuantitativos, ¿sí? ¿Quién habla? ¿Alguien quiso decir algo por allá? ¿Será una voz del más allá? ¿Gloria Trevi? ¿No? Bueno, la gran mayoría de los datos que viene, y esto lo vamos a ver en un curso, si yo les doy clase, bien, hay dos tipos de datos, ¿ok? Hay datos estructurados y datos no estructurados, ¿ok? Los datos estructurados son los números, ¿no? 1, 2, 3, 4, 0, 100, 1000, ¿ok? Y como sabrán, en lenguaje, un código binario, ¿ok? El 1 ocupa un lugar, el 2 ocupa un lugar, el 3, el 100,000 y 1,000,000 ocupan un lugar en datos estructurados, ¿ok?
Los datos no estructurados son los datos cualitativos. Por ejemplo, cuando alguien dice, me gusta Cristina, me gusta Perenganito, ¿no? Cuando alguien dice eso, es un dato cualitativo, ¿ok? Y esos datos cualitativos forman la mayoría, forman el grueso de la información. Se estima que solamente un 20% de los datos que se obtienen son datos que vienen estructurados, es decir, datos que ya vienen con un número. El número de visitas que tuvo tu tienda online, el número de visitas de usuarios que atendiste, el número de quejas que tuviste, pero cerca del 20, solamente el 20% del 100% representan los datos que son estructurados. ¿Y qué hacemos con el 80% de datos y de información que es no estructurada, que son textos, que son gustos, instintos? ¿Qué haces con eso? ¿Vale? El Business Intelligence lo que hace es asignarle un valor, en efecto numérico, para intentar normalizar, como cuando normalizas el volumen de una canción, intentas normalizar una gran cantidad de datos en un spreadsheet, una hoja de cálculo o en una nube de datos, y lo normalizas lo suficiente como para que puedan ser procesadas y entendidas grandes volúmenes de datos. Entonces, como verán aquí, el procesamiento, la tecnología de la información y la toma de decisiones correctas son algunos de los beneficios del Business Intelligence. Como lo dijo nuestro compañero Charles, la inteligencia de negocios, la Business Intelligence es eso, es encontrar la aguja en el pajar y que un número te diga su propio valor representativo en número, como un dato estructurado, y que un me gusta el helado de chocolate también puede representar un valor lo suficientemente normalizado como para ser par con un dato estructurado y luego entonces se puede analizar. Muy bien. Ese es el cuadrante mágico de las herramientas de Analytics y Business Intelligence. Lo del cuadrante mágico yo se lo puse. En realidad es un cuadrante que existe, está descrito por la consultora Gartner. Si ustedes quieren saber más acerca de Business Intelligence, Data Science y el apasionante mundo de los datos, porque lo es apasionante. ¿Mande? Ya, pero me falta echarle esa cosa. Ok. El brazo, porque queda mejor. Esperemos que quede mejor, en efecto. Traerte la lija. Para ese blanquito de la orilla, queda bonito. Yo igual espero que quede bien en la orilla. En fin, el punto es que si quieren saber más acerca de Gartner, pueden irse a una de las fuentes. Gartner es una de las mayores consultoras en analítica del mundo y pueden ir a su sitio web para aprovechar muchos de los datos que ellos dan de manera gratuita. También existen una página que a mí me encanta que se llama Statista, ¿verdad? Porque casi no somos nerds de datos aquí, pero Statista te puede dar un buen color de las cosas cuando aprendes a leer esa información. Y como bien lo decía Charles, la falta de alfabetismo, o más bien la gran cantidad de analfabetismo de datos que existen ahora en nuestra querida Latinoamérica es gigantesca versus a otros países. Y eso provoca un rezago sociológico y económico brutal. Es información que ya se puede estar minando, muchas veces de forma gratuita, en verdad, y que muchas empresas no las están aprovechando porque carecen de expertos que conozcan cómo entender esta información. ¿Ok? Bueno, aquí traté de ponerle la información más reciente que encontré. Como verán, solamente pude obtener información de 2019 y de 2020 porque algo ocurrió en 2020 y alguien se comió algo que no debería de comerse. Y luego empezó algo terrible a causa de eso, ¿verdad? Entonces, creo que va a haber obviamente un cuadrante para 2021, pero no sé cuál vaya a ser el acercamiento. Lo que tenemos ahora es que en el cuadrante de 2019, vemos que los retadores de software, ¿ok? Los retadores del software de analítica de datos eran más que otra cosa jugadores de nicho.
Solamente los que eran sumamente especializados en datos y estadísticos, gente que estudió matemáticas o que lo que estudió cálculo diferencial, iba a estos softwares a entender ciertos insights que nos daba la información. ¿Ok? En 2020, vean cómo se mueve la tendencia a que los jugadores de nicho pasan a ser muchos visionarios o pasan a ser retadores, obviamente, de los grandes softwares de analítica de datos. Y esto es porque los datos comienzan a democratizarse y obviamente nadie se quiere perder de ese mercado para poder ofrecerle un servicio. De manera que sí, en efecto, ahora es más fácil leer datos que antes. Muy bien. Se calcula, y tú dices, cada vez que dice alguien se calcula, ¿de quién hablarán? ¿Hablarán de Dios? O sea, ¿Dios lo calculará? ¿El Supremo Kaiosama lo calculará? ¿Lo calculará el presidente? ¿O lo calculará el que habla? ¿O quién lo calculará? En realidad, en teoría, cuando una estadística se expresa, y alguien dice se calcula, alguien debe de poner la fuente en la epígrafe, en la parte de abajo. En este caso también fue Gartner, ¿ok? Pero también puede ser el World Economic Forum, el Foro Económico Mundial. Pero cada vez que alguien le pregunte, se calcula, y escuchen un profesor que diga, se calcula, y ustedes no vean la bibliografía cerca, pregúntenle, ¿quién lo calcula, señor? Muy bien. Gartner calcula que para 2022 el 40% del desarrollo del scoring en los modelos de Machine Learning se realizará en productos que no tengan Machine Learning como su objetivo principal. Eso quiere decir que se va a llevar a cabo en softwares que sean asequibles y autodidactas, didácticos para la gente. Es decir, softwares que no necesitas ser un científico de datos para que lo puedas usar. La gran mayoría y la mecanicidad de los datos lo va a realizar el software por uno, ¿ok? Entonces, es nuestra función entenderlo mejor, pero evidentemente no hay problema y las barreras y los gaps profesionales comienzan a acortarse en lugar de alejarse, porque los softwares lo hacen por nosotros. Tengo aquí una pregunta en el chat y dice, estimados, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tour y las instalaciones de Bedu. ¡Yay! ¿Dónde está mi querido co-host? Creo que al final podemos hacer un tour por las instalaciones de Bedu. Ahora están todas con una franja amarilla que dice no cruce la línea policía y hay como unas garras o unas manos rojas pintadas en las paredes que dicen zombies inside. Entonces, no sé qué tan lindas estén ahora, pero creo que el lobby está lo suficientemente limpio. Entonces, por allá podemos empezar. Vamos con unos conceptos básicos de Business Intelligence, ¿no? ¿Y qué es esto del Big Data, Big Business Analytics y que, por qué yo no sé de esto y todo el mundo habla y la? Bueno, todos los datos que consumimos ahora realmente comenzaron a generarse desde un año atrás, 5 años atrás o 10 años atrás. Entonces, el primer paso es no sentirse con miedo de que no están arriba y en el carro más adelante de la montaña rusa, de los conceptos básicos, de Business Intelligence o de Machine Learning, porque nadie lo está. Y la gente que dice que lo está y lo pone en su edición, en su biografía de LinkedIn, el 5% de ellos lo estará y el otro por ciento dice que lo está. Es bien difícil estar cutting edge, ser un estado del arte o estar arriba de la curva, ¿no? Ahead of the curve, adelante de la curva, de la normal, en estos temas. Y para eso hay que estudiar un poco todos los días. Hay que tener esa mentalidad de crecimiento constante. El mindset de crecimiento constante es lo que nos separa del resto. Para quien hace un deporte, para quien quiera aprender una disciplina nueva, para quien quiera aprender un idioma nuevo. Es un poquito de práctica todos los días, porque no te puedes meter el libro de anatomía un día antes del examen de anatomía y posicionar
esternón, no sé, en la frente o en el temporal o algo así. Entonces, es un poquito todos los días. Hay unos conceptos básicos de Business Intelligence. ¿Qué me puede decir de todos los que nos están escuchando y veo que se siguen conectando, y lo cual me encanta? ¿Qué es Big Data? ¿Alguien de ustedes aquí sabe y puede definirme? Y como casi cualquier cosa, inclusive hasta las cosas que no están dispuestas para recolectar datos, tienen un microchip que puede al menos memorizar ciertas funciones. En teoría, casi cualquier cosa de la que hablamos, salvo que hables con un cuadro, yo hablo con mis cuadros, por cierto, pero eso soy yo, recolecta información. Y esto se viene haciendo realmente desde hace 20 años atrás, pero es solamente hasta hace 8 años, 5 años, que se democratiza y se abre para el acceso público, ¿ok? Ahora, Business Analytics es justamente el cálculo eficiente, ojo, el cálculo, la medición eficiente de ciertas métricas que son importantes para el negocio. Porque no es lo mismo para Rappi lo que puede ser para un e-commerce de cosméticos, para una tienda online de ropa, para una personalidad de TikTok o para un médico dermatólogo. No es lo mismo. Entonces, el uso y el cálculo eficiente y económico, ojo que económico hace alusión al buen uso de los recursos, no a que sea barato, ¿ok? El uso eficiente y económico, es decir, economic wise, de las métricas para los datos. ¿Quién aquí me puede explicar qué es un data warehouse? Bueno, data warehouse. Una warehouse es algo así como una bodega, ¿ok? Es como una bodega, un almacén de datos, ¿ok? Entonces, un data warehouse es eso, es un almacén de datos. Y antes de comenzar, antes de comenzar a recopilar datos, nuestro primer data warehouse es nuestro disco duro, ¿ok? Luego, la cantidad de datos se vuelve tan grande y se vuelve de tal calidad que no es ni seguro ni rentable mantenerla en el disco duro, sino que hay que moverla a un lugar en donde la información pueda ser minada por tu equipo de trabajo. De manera que pueda un montón de gente participar dentro del mismo escalafón y pueda entonces entender mayores cantidades de datos, aún con la ayuda del software. Esa es la gran cantidad de información que tenemos, la misma que se puede manejar la que se tiene que manejar por equipos, ¿ok? Porque no es suficiente tomarse 7 tazas de café al día, ni saludable, necesitas un equipo. Entonces, nuestro primer almacén de datos es nuestro disco duro. Y luego los almacenes de datos se pueden multiplicar gracias a la nube. Hasta hace unos 10 años, en efecto, en algún lugar en el desierto de Nevada, bajo tierra o bajo el agua, existen grandes, grandes almacenes de datos, ¿ok? Datos que no pueden coexistir en la nube o datos que son la mitad de ellos cifrados y la mitad de ellos están en la nube también cifrados. Datos sensibles que requieren estar en un formato sólido y que necesitan estar cifrados probablemente por mecanismos de blockchain para poderlos entender y luego descifrar. Es decir, todo dato que está en la nube pudiera llegar a ser, dependiendo de sus capas de seguridad, vulnerado. Entonces hay que tomar, pues, ciertas precauciones para la creciente demanda de datos. Y cuando digo la creciente demanda de datos, creo que aquí está Charles para que nos lo diga. La creciente demanda de datos, no estoy hablando de que hoy fueron 7 y mañana 14. Estoy hablando que hoy fueron 2 gigas y mañana 1 petabyte o 10 y hacia el pasado mañana 100 y eso se vuelve complicado. Bueno, y luego está la extracción, la transformación y el cargado de datos. Un almacén de datos cumple la función de guardarlos y varias personas pueden acceder a ello y se guarda, ¿ok? Vamos a suponer que vamos a hablar de cuerpos acuáticos. Es una bodega cerca de un lago, ¿ok? Ahí vas a guardar las carnadas, las cañas de pescar, las muestras de peces congelados
las balsas, todo lo guardas allá, ¿ok? Gracias a que tienes una bodega cerca, tú puedes crear un lago de datos con la información que te interesaría minar, o en este caso, pescar. Lanzas la caña de pescar. Tienes cerca un data warehouse, o lo tienes en la nube, y gracias a cierta información específica, por ejemplo, solo me interesa el año 2010 a 2020, comparado con 2020 y 2021, solamente en la región de Centroamérica y Sudamérica, en comparación con el demográfico de 18 a 25 años, solamente para las marcas premium de ropa que son tal y tal, y solamente las canciones en donde salió Bad Bunny Baby. Entonces, en el último elemento, mezclaste todos los demás, ¿ok? Y a lo mejor el último elemento es el catalizador, ¿ok? Bad Bunny. Entonces tú creas un lago de datos con ciertas partes de lo que tienes almacenado en, para la redundancia, tu almacén o tu bodega, ¿ok? Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva. Un saludo para Iván, que trabaja en Rappi, y para Edgar, ¿qué recomiendo para dedicar análisis de datos profesionalmente desde cero? Primero, tomaría yo un curso básico de estadística. Luego tomaría al análisis de datos, específicamente para el análisis de datos, que es diferente a data science, ¿ok? Para análisis de datos, desde cero, yo empezaría con un curso de estadística, luego un curso de probabilidad, luego una correcta utilización de la herramienta en específico que quieras usar. Lo demás viene por añadidura. Es decir, un curso de estadística, la estadística que estudiamos en secundaria mientras nosotros estábamos haciendo otra cosa o coqueteando con la chica o el chico que nos gustaba, ¿verdad? Frente a nosotros pasaba un mundo que se llamaba la estadística y no le prestamos atención. ¿Ok? Bueno, hay que tomar ese tipo de estadística, la estadística de la secundaria y de la prepa, ¿ok? Y volverla a estudiar. Luego estudiar un poquito de cálculo diferencial para ver cómo pueden unirse ciertas matrices de los datos a ciertas matrices. Y luego hay que utilizar un software para procesarlo, ¿ok? Sea Python, R, puedes utilizar Power BI, como enseñamos en Bedu, puedes estudiarlo en Tableau, Matplotlib, lo puedes hacer en una libreta, pero vas a fallar, y etcétera, 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 ¿no? Entonces, para empezar desde cero, Edgar, déjame saber si pude responder tu pregunta. Estadística, cálculo, las de secundaria funcionan bien, y luego aprender una herramienta para mecanizar, para procesar esos datos. Puede ser Power BI, Tableau, y ya si quieres ser muy aventado y quieres aprender el lenguaje de programación, muy bien por ti, si te avientas a eso, la onda ahorita es R, que puedes aprender por RStudio y es de código abierto y así, puedes aprender R, o lo puedes aprender por Python también. Python tiene funciones matemáticas de carácter estadística y también se puede usar, ¿no? ¿Pude responder tu pregunta, Edgar? Les quiero hacer un debunk de un mito y de una falacia. Todos aquí hablamos español y es un idioma los más preciosos que hay. Todos van a escuchar mucho data, 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 data análisis, data, no sé qué, data, no sé qué. Data es el plural de datos en inglés, ¿no? Entonces ustedes pueden decir, y estarán bien, inteligencia de datos, inteligencia de mercado, ¿sí? O análisis de datos. Está bien dicho, se ven bien, se ven mejor que si dicen la data. He escuchado a agencias que manejan datos y agencias de publicidad, estrellas de TikTok, estrellas de YouTube, a Yuya, a todos lados decir la data. ¿Y saben qué? Es una moda, pero está mal. Últimamente lo pueden decir como quieran, pero quería hacer esa pequeña aclaración. Son los datos. Cuando dicen la data, se escucha un poco mal, pero finalmente, supongo que como todas las modas, está de moda hasta que pasa de moda.
pero tenían que saber esa información, son los datos. Aquí lo que ustedes están viendo en pantalla es básicamente cómo se mina la información por medio de Business Intelligence. Ustedes tienen un sistema operacional, un sistema operativo como Windows o como iOS, cualquiera, y ustedes meten información en su Word o en su Excel. Luego ustedes tienen un ERP. ¿Quién sabe aquí qué es un ERP? Un software de gestión de datos o de atención al cliente, ¿verdad? O de acceso a la educación, ¿verdad? Y tienen ciertos datos y ciertos inputs que se ponen dentro del software. Tienen un CRM, un Customer Relationship Management, cuando tienen un montón de clientes y cada uno sabe sus nombres, sus fotos, sus cosas que compraron, dónde compraron y lo ponen en el software. Lo tienen archivos planos, como puede ser una hoja de Excel, ¿ok? No se vale una hoja de Paint, tiene que ser una spreadsheet, tiene que ser una hoja de cálculo, una hoja de Excel y lo ponen allá, ¿no? Luego el programa de extracción, el ETL, el programa de extracción, lo agarra y algorítmicamente o logarítmicamente lo transforma en metadatos, un resumen de datos o datos crudos que luego son aventados dentro de un repositorio. Long story short, o sea, el resumen, ustedes tienen una fuente de información que tiene información cruda, una información de un ETL la procesa, como puede ser el Power BI o Tableau, Matplotlib o esas cosas, y al final nos tiene información cruda, semicruda, o bien cocida o no cocida en una interfaz, ¿ok? Y con esa interfaz nosotros podemos hacer varios dashboards o gráficas para entender mejor esa cantidad de información que antes estaba en números. ¿Ok? O estaba en palabras y las palabras tuvimos que asignarlas a un valor. Muy bien. ¿Qué necesito saber para aprender Business Intelligence? Bueno, primero que todo hay que tener claro el verdadero propósito del Business Intelligence y entender la diferencia que hay entre Business Intelligence y Data Science. Un científico de datos o la ciencia de datos hace una cosa en específico y la inteligencia de negocios usa los datos para entender problemas específicos del negocio que nos ayuden a visualizar, a integrar, a poder acceder y poder tomar información respecto a insights que son importantes para cada uno de nuestros negocios. Pizzerías, hospitales, e-commerces, porque casi no hay e-commerces ahora, ¿verdad? Y toda la información que queramos la podemos verter dentro de un programa y ayudar a procesar esa información. Ahora, ¡boom! ¿Qué pasó? ¿No? ¿Cómo estamos de tiempo? Vamos bien, ok. ¿Alguna duda? ¿Todo claro aquí? Mi co-host, no me abandones. Hay alguien en el chat. Encantado, gracias. Es como una revelación, en efecto, es como una revelación, exactamente. Análisis de mercado, LOL, dinero. Me encantan los workshops. Workshops Power, workshops de Bedu. Muy bien. Entonces, boom. En 2019 algo se gestaba en Wuhan, ¿ok? Y nosotros alzamos nuestra última copa de champaña. Puede que no, hay gente que toma champaña todos los días. Tengo una amiga dermatóloga que, no sé, desayuna mimosas el lunes, porque, ¿qué importa? ¿No? Boom. Y 2020 a 2021, el año en que nuestras vidas digitales cambiaron para siempre. Y quiero que vean esta información. Si me obedece PowerPoint, claro. Ok. Vean esto. If the rate of change on the outside exceeds the rate of change on the inside, the end is near. Si la tasa de cambio afuera supera la tasa de cambio por adentro, el fin está cerca. The apocalypse. Muy bien, esto se hace más en alusión a que si no estamos listos para un cambio brutal externo, es probable que nuestros seres individuales o nuestras pequeñas organizaciones se sacudan y pueden hasta colapsar, porque dependemos más del entorno exterior de lo que nosotros creemos que dependemos. Aunque seas un freelance, dependes de la demanda de tu oferta. Y cuando dependes y tienes todos los huevos en una canasta, y esa canasta está repartida en un mercado que se sacudió por completo, se sacude por completo, la gente se vuelve loca, la gente se va del país, la gente, no sé, se cambia de nombre. Bueno, probablemente no, pero probablemente sí, who knows.
Entonces, les quiero dejar esa frase del ex CEO de General Electric, Jack Welch, y les pongo esa imagen de SpaceX porque en el año imposible ocurrieron cosas que creíamos imposibles, también positivas. Luego aquí tenemos a Reed Hastings, el CEO de Netflix, diciendo: Netflix debe volverse como HBO antes de que HBO se convierta como Netflix. ¿Quién aquí quiere ponernos en semántica, quiere ponernos en contexto sobre esa frase? ¿Qué es HBO? ¿Y por qué Netflix debe volverse como HBO antes de que HBO se vuelva como Netflix? ¿Qué es HBO? Hola, HBO. Ajá. HBO es un canal que, bueno, es un canal que comúnmente es como de sistema de paga, que Ajá. tiene varias películas, series y así, Ajá. y que tiene como varias versiones, ¿no? Ajá. Family y así. Ok. Pero ¿Qué? creo que este año se va a volver streaming, ¿no? Sí, ya lleva tiempo, ajá, al menos sí, un tiempito ya haciendo la mudanza de streaming a full, sí. Pero ¿qué en especial hace HBO? El HBO, ¿qué? Game of contenido. Thrones. El Game of contenido. Thrones. A lo que se refiere la frase que pusiste ahí en la diapositiva es en relación al contenido. O sea, HBO lo que genera es contenido exclusivo de ellos. Entonces, por eso Netflix quiere crear contenido exclusivo de Netflix. Antes de que HBO se haga streaming de otros contenidos. ¿Quién es el caballero que está diciendo eso? Porque no lo veo. ¿Quién es? Ya es mi segunda participación, Carlos. ¿Qué tal? Charlie. Conocí una señora en Hermosillo. Ahora, no, muy bien, Charlie. Muy bien, Charlie. Como dices con nuestro compañero Charlie, ese es el tema. HBO siempre ha creado su propio contenido y ha hecho series súper cool con su propio contenido. O sea, es su canal que más que ser una repetidora o un broadcaster, también es un content generation, es su propio contenido. Entonces, lo que hace alusión a la frase es justamente eso. Netflix tiene que empezar a crear su propio contenido antes de llenarse, antes de solamente ser un reproductor del contenido de alguien más. ¿Por qué? Porque se va a acabar. Y en el momento en que los terceros hagan su propio contenido y vean que no es tan difícil crear sus propias plataformas de streaming como Disney Plus, que jaló todas sus películas afuera de Netflix, ¿cierto? Antes de que eso ocurra, Netflix tiene que empezar a crear su propio contenido para mantener gente llegando a Netflix. Porque la competencia del streaming, o sea, Netflix solamente llegó a demostrarnos que es posible. Pero entonces la competencia también es posible para la competencia. En realidad, todos tienen razón. Sí es cierto que una razón prevaleciente es que ya existía planes para la digitalización de un montón de cosas. Ya existían desde antes del apocalipsis, pero el COVID lo aceleró, ciertamente, y eso provocó que el negocio se transformara de manera brutal, brusca, de un año a otro, ¿no? Y por eso se sintió como que cambió el negocio. Pero la verdad, ya seguía ocurriendo. Entonces, de eso a no vender nada un año, pues tuvieron que acelerarlo a full. Pero ya habían planes para esa cosa, ciertamente. ¿A qué negocios? Es una pregunta de los 64,000 likes. ¿A qué negocios sí transformó la pandemia? ¿A quiénes? ¿Qué tienen en común los negocios que sí se vieron completamente transformados por la pandemia? ¿Quiénes? Los e-commerce, bueno, que no tenían e-commerce, ahora desarrollaron ese negocio en línea, comercio en línea. Y el no tener un e-commerce calificaba al negocio como ¿qué? Ajá, lo que dice Carlos, a esos que no tenían una presencia digital, ¿qué? ¿Eran los negocios que estaban preparados o no preparados? No estaban preparados, eran las tienditas de la esquina. Exactamente. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Quién es esa voz de locutor tan interesante? Tu servidor amigo, Oscar Chavarría, mi estimado Alex. Oscar Chavarría, bienvenido con esa voz. Tú vas a ser mi presentador el día de hoy, la noche de Datos con Alex Ceballos. Bienvenido, Oscar. Muy bien. Gracias, mucho gusto. Mucho gusto, bienvenido. Ahí te voy contigo, Lisbeth.
Sí, en efecto. ¿A quién sacudió la pandemia? A los que estaban sentados en sus laureles y no sabían que estas cosas pueden llegar a pasar. Si en 2024 un meteorito se acerca a la Tierra, es madera real, o sea, ¿no? Pero, ajá. O sea, nos va a tomar por sorpresa a los que no aprendimos de esto a estar preparados y a documentarnos constantemente. El estudiar no se acabó en la licenciatura o en la primera maestría o en la segunda maestría, no se puede quedar allá, porque las cosas sencillamente no van a parar de cambiar de nuestra generación para las que vienen, ¿ok? Entonces, es imperativo de supervivencia. Piénsenlo como si todos los días tuvieran que tomar un entrenamiento de lanza y escudo. El día que no lo tomen, puede ser que al día pasado mañana les invada otra tribu. Y ese día que faltaba un entrenamiento, ¡boom! Lisbeth, estoy contigo. What's up? Hola, no, pues igual referente a lo que preguntas, yo creo que todos los negocios que era necesaria, vaya, ahora una experiencia física, tuvieron que transformarse muchísimo. Por ejemplo, no sé, tengo una conocida que hacía como tours a pueblitos mágicos y pues esto obviamente se paró totalmente, entonces tuvo que transformarse y empezó a hacer como transmisiones y a dar como pequeñas, vaya, como presentaciones de los lugares, pero digitalmente. Entonces creo que es como bastante curioso porque todos los negocios que eran como la experiencia física tuvieron que revolucionarse por completo. Exactamente. Muy bien dicho, Elizabeth. Muchas gracias por tu participación. Punto extra para la señorita, punto extra para todos los caballeros también. Exactamente. Solamente duele el golpe para el cual no estás listo recibir. ¡Tururú! Eso fue una cápsula de mi sensei interno. Muy bien. Exactamente, solo golpeó a los que no sabían que iba a venir. Como ven allá en la pantalla, lo que Disney Plus, imagínense, Disney Plus ya estaba planificado, pero no estaba planificado para lanzarse en 2019, sino para 2022. ¿Ustedes sabían eso? Ajá. Entonces, para 2019 dijeron, oh Dios, y lo empezaron a adelantar para que a finales de 2019 estuviera listo en Estados Unidos, en 2020 estuviera afuera en buena parte del mundo, ¿ok? Y creo que llegó a México en abril del año pasado o algo por el estilo, ¿sí? Con una fortísima campaña de publicidad y marketing relacional con eso. Y ellos hicieron un forecast. Gracias a Business Intelligence hicieron un forecast. Y lo que tenían prospectado para cumplir en 2 años más, 3 años más, se cumplió en 4 meses. O sea, con el poder que tiene Disney Enterprises, jaló y empujó todo lo que tiene. Tiene tanto dinero que ellos van a expandir el universo de Marvel, pero por streaming. Si ustedes se quedaron en Infinity War como yo, queriendo más y diciendo, no, Tony, no te vayas, señor Stark, pues si a ustedes les pasó eso, pues todo eso va a continuar literal como el blip de Thanos, gracias a otro blip, no de Thanos, pero de un pangolín o un murciélago, en internet. Entonces, quiero que vean esta gráfica. Aceleró la digitalización, el COVID-19 transformó los negocios. Solamente en Estados Unidos, el e-commerce creció en 10 semanas, en su segundo Q, el total de crecimiento acumulado en los últimos 5 años. Es una cosa, o sea, el señor Bezos se debe estar dando besos porque decidió hacer Amazon mientras nada en su tina de oro. Así, de ese tamaño, Entonces, solamente el que está preparado le pega. Y es responsabilidad de ustedes estar preparados para poderle pegar cuando sea preciso. Es necesario para todos ustedes hacerlo, ¿ok? Nadie nos va a sacar de estos. No hay ningún mesías, no hay ninguna persona que nos vaya a dar becas, salvo que sea alguien de Bedo, obviamente. Pero no nos van a dar becas, o no nos van a dar no sé qué, o no vamos a tener fuerza moral, o resistencia al COVID porque nos parecemos a Cristo. Nada de esas cosas.
Solamente nosotros podemos salvarnos de las desgracias. Y solamente nosotros podemos sobreponernos y tomar decisiones para nosotros y nuestros negocios. Solamente nosotros podemos salvarnos. Y eso, fuera de darles estrés, debe darle un sentimiento de paz, porque dependen de ustedes mismos para hacerlo. Y de la gente, y obviamente de la gente que tiene toda la buena voluntad de educarlos. Así que, pues, me encantaría verlos en alguno de los cursos, y ahí les dejé los datos por si tienen alguna duda en el futuro que yo les pueda ayudar. Por favor, contáctenme, estaré encantado de poderles auxiliar. Entonces, ¿la disrupción ya ocurrió? Pues, la verdad, yo diría que sí. Muchas de estas cosas ya existían. Muchas cosas de estas mejoraron, muchas de estas cosas aparecieron en el año de la pandemia. O sea, la tarjeta de Apple, pues ya existía en 2019, Facebook Pay, este tipo de cosas aparecieron inclusive en el año de la pandemia, ¿no? Entonces, ¿es posible encontrar las oportunidades en la desgracia? Pues por supuesto que es posible. Miren la evolución en los stocks en los últimos 12 meses. Todas aquellas empresas que tenían un que ver en el proceso de pagos o en la pasarela de pagos se fueron al cielo. Porque ya nadie quería pagar con monedas o con billetes, porque no vaya a ser que se cuele el COVID dentro de mi moneda o de mi billete y me contagie yo al pagar. Entonces, pues evidentemente ahí hay un montón de información que antes no se podía contar cuando pagabas en moneda o con billete. Pero ahora, al hacer la gran mayoría y seguir creciendo el esquema fintech, pues las compañías están nadando en información. Van a necesitar muchísima gente que sepa leer datos. ¿Y saben qué? Esos son ustedes. Así que, ¿cómo pueden las compañías acelerar su evolución y crear su propia disrupción? Yo les quiero decir que disrupción muy probablemente va a ser adoptada dentro del idioma español, porque la Real Academia de la Lengua es muy amable y pues toma cualquier cantidad de anglicismos y al repetirse, pues los termina por adoptar, ¿no? Pero propiamente disrupción no tiene una traducción directa al español. Realmente disruption o disrupción, como está mal dicho, como decir la data, por ejemplo, una propia disrupción, más bien tiene una implicación de transformación. Disrupción es como destruir algo, es como construir algo nuevo, pero destruyendo o sacudiendo los cimientos de algo que estaba. ¿Me explico? Por eso no tiene una traducción directa. Seguramente luego la vamos a adoptar, disrupción, ok. Pero en este punto, disrupción es crear algo nuevo y más eficiente e innovador, pero sobre algo, quitando algo que estaba allá, ¿no? Ese es el significado de disrupción. Y vi aquí diferentes tipos y perfiles y respuestas a cómo las empresas pueden transformarse. Son un montón. Si quieren, tómenle un pantallazo a esto. No sé si estamos en vivo. Mi querido co-host, ya tenemos un presentador con un vozarrón todavía más sexy que el de Luis Miguel, que es nuestro compañero Oscar, que va a hacer las presentaciones para mi salida a mi nuevo show. Pero independientemente que tenemos al presentador, a Oscar, no sé si estamos en vivo en YouTube. Si es que sí. ¡Hola, mamá! Hola, YouTube. No sé si va a quedar grabado esto, así que si quieren, saquen una foto. Obviamente esto no es una receta de cocina, pero pues pueden sacar una foto de cómo las empresas con diferentes perfiles pueden tener ciertas respuestas. No es una receta de cocina, pueden haber muchísimas más, pueden haber muchísimas que se adapten mejor a sus países, a sus mercados, a sus negocios, pero pueden sacar una foto porque no sé si estamos en vivo. ¿Estamos en vivo? ¿Hola, mamá? ¿No? Bueno. Entonces, pueden tomar una fotografía. Entonces, ¿necesitas para obtener datos de la tecnología? Sí y no. Vamos, el cliente actual, el paciente médico, el enfermo, ojalá que nadie de ustedes esté enfermo, ninguno de sus familiares, de verdad, lo deseo de corazón, pero
tenemos un montón de herramientas que conviven con nosotros todos los días que nos hacen tener la tecnología de cerca. Entonces estamos conectados, el cliente está conectado, le gusta estarlo, aunque diga que no, es muy digital, y las tendencias van en círculos concéntricos hacia el cliente y no al revés, ¿ok? Es lo que muchas empresas no entienden acerca de la inteligencia de datos, ¿ok? La transformación digital ocurre partiendo del cliente, sus necesidades, las tendencias, los datos que genera, cómo se procesan para provocar una transformación digital. Ya que hay toda una plétora de puntos en que puede uno visualizar el futuro post-pandémico. El futuro de los servicios es información que sea relevante, contextual, que sea inteligente, que llegue a nosotros de manera proactiva, no preguntándolo, que genere experiencia memorable, que sea integrada con otras tecnologías, que sea transparente y proteja nuestra información, que tenga un propósito, que tenga un purpose, mi querido Mario, un purpose. Tienes que tener un purpose, un propósito para las cosas. Tienes que tener un propósito para levantarte todos los días. Porque si no, solamente estás viviendo una vida gris. Y sí puedes tomar una foto con una Cybershot que acabo de escuchar. Y intuitiva y natural. Y el Internet de las cosas y los biometrics y el blockchain. Es decir, el futuro de los servicios está un poco en este cuadrante. Este cuadrante que es como una rueda de Dharma, de Shaka de Virgo o de Overwatch. La gente que sabe, lo entendió. Muy bien. Entonces, un poco el futuro tiene que tener estas cosas. Y todo lo que ven acá genera datos estructurados y datos no estructurados que pueden ser medidos por herramientas como el Power BI o como el Tableau o como en R. Muy bien. Entonces, el cliente a futuro va a conectarse y quiere que sus aparatos hablen entre sí, como el Internet of Things, y muy probablemente va a querer tocar menos cosas. Por eso no se sabe si este tema era una teoría de la conspiración y sencillamente se hizo real o tal, pero no sé, las cosas ya venían ocurriendo así en lugares del mundo. Por ejemplo, en Asia, como en Osaka, la gente no le gustaba tocar cosas. Pero eso ya ocurría culturalmente, no por el coronavirus. Es decir, a los asiáticos, hablaré por los japoneses, no todos los asiáticos, porque no lo sé, pero a los japoneses no les gusta mucho tocarse entre sí. O vamos, solamente en círculos personales. Entonces, muchas cosas ya eran contactless desde un principio. Y desde el momento que eran contactless, la información podía ser medida. ¡Boom! Entonces ya existía en otras partes del mundo. Es solamente a nosotros que nos parece extraño, pero nos encanta abrazar y besar, tocar. Entonces, ¿cuál es el roadmap? ¿Cuál es el camino hacia la transformación mediante la inteligencia de mercados? Justamente la inteligencia de mercados nos ayuda a medir qué quieren o espera el cliente de nosotros. ¿Ok? Aquí hay un pequeño roadmap que puede darnos esa luz, donde tenemos por un lado los procesos, en donde nos permiten medir si tenemos una madurez digital o no, y luego qué elementos o touch points estamos poniendo donde el cliente deja sus datos. ¿Okay? Luego, estos datos, podemos hacer un business hacking con ellos, podemos crear oportunidades con estos datos. A lo mejor vemos que muchos pacientes que llegan a nosotros son tal y tal y tal, o muchos clientes son tal y tal y tal, o muchos clientes están comprando más productos para el cuidado de la piel o para su alimentación. Ese tipo de información, ¿en qué cantidad y en dónde la tienen? ¿Cómo pueden hacer una palanca para usar esa información y luego transformarla en un roadmap de transformación? Transformarla en un roadmap de transformación, me parece perfecto. Diseñar un roadmap de transformación para luego crear una experiencia que entregue en el website, ¿ok? En el website, en el e-commerce, en su página web, en el servicio telefónico que tengan, que aporte valor, ¿ok? Y para aportar valor hay que hacer lo anterior y muy importantemente el punto 5, la medición constante. La medición provoca mejoramiento por la propia medición. Medir, iterar es otra forma de decir intentarlo de nuevo o hacerlo de nuevo. Medir e iterar, sin temor al error, sin yugo, sin presiones, sin miedos, sin nada. Se mide, la regamos, eso sí funcionó,
esto no funcionó, esto sí funcionó, esto no funcionó, esto medio funcionó, esto no funcionó tanto, pero puede llegar a medir. Y al final recoges toda la información que funcionó o medio funcionó y vas mejorando en esos procesos. Y toda esa información se puede medir ya mismo con herramientas gratuitas. Y también de paga. Entonces, ¿en dónde estamos? ¿Cuál es nuestro nivel de madurez en nuestro conocimiento de datos o en nuestro alfabetismo de datos en nuestra querida Latinoamérica? ¿Cuál es nuestro nivel de madurez en nuestras compañías en Latinoamérica? Alguien, por favor, que no haya hablado, o los que ya hablaron, si quieren participar, quítese el micrófono y díganme, ¿cuál es el nivel de madurez que tenemos en nuestros países, en nuestras empresas en Latinoamérica respecto al reconocimiento de datos? ¿Cuál es el nivel que tenemos? Puede ser avanzado, puede ser básico. Cuénteme, ¿cómo es? ¿Cómo es en Guatemala? ¿Cómo es en Salvador, en Costa Rica? Me siento como el fantasma del espacio, Alex Ceballos de costa a costa. ¿Cómo es el nivel de madurez? ¿Cómo es el nivel de madurez de sus empresas, de sus países? Please, por favor. ¿Alguien que ya participó quiere participar de nuevo? ¿Cómo es el nivel de madurez? Sí, claro, no sé por qué les da miedo participar. Exacto, quítenle el miedo. Tienen que quitarse el error. Exacto, el miedo. Sí, de hecho es algo que te voy a preguntar al final, si ya tenemos sección de preguntas y respuestas. Sí, ya tenemos. Voy a hacerte una pregunta relacionada a la parte de la presentación. Ahorita llegamos a esa parte. Como yo comenté al principio, creo que estamos muy en pañales todavía. No sé qué tanta capacidad tengan las empresas ahora de almacenar esa información. Creo que ahora con la popularidad de los servicios en la nube, apenas estamos empezando a guardar esa información, y al guardar esa información la vamos a tener disponible para poderla analizar. Pero cuando menos en el sector que yo trabajo, que es el desarrollo de sistemas, creo que estamos todavía en los inicios muy tempranos de toda esta etapa. Está durísimo. O sea, trabajar en una empresa de TI y estar en nivel papa es como nivel protozoa, es como nivel procarionte, es como nivel aparato de Golgi, es como nivel trilobito. Bueno, si eres un trilobito, ya debes tener aparato de Golgi en tus mitocondrias. Entonces, bueno, es como nivel protozoa, creo. Bueno, ¿entendieron, no? Tengo aquí una pregunta en el chat, una llamada telefónica. Sí, diga. No es miedo, pero lo ignoro. ¿Me ignora a mí, Iván? ¿Qué le he hecho? Hola, soy Christopher. Yo creo que dependiendo mucho del país y hasta la cultura, a veces yo creo que es el miedo de invertir dinero en este tipo de tecnologías, ¿no? Ajá. Sí, totalmente. ¿Sabe por qué? Por eso, por miedo. Por miedo al riesgo, al cambio, a lo que no es conocido. Eso es algo que creo que nos ha estigmatizado en Latinoamérica, bueno, al menos en nuestro México. La aversión al cambio o el miedo a la inversión es algo a lo que le tememos, como le tememos a los fantasmas. ¿Y sabes por qué la gente le teme a los fantasmas? Porque no sabe qué esperar. ¿Sabes qué es el miedo? El miedo es la incertidumbre. El miedo se quita aprendiendo, sabiendo que hay. El miedo es el conocimiento de la incertidumbre. El miedo es solamente el no saber. La incertidumbre provoca temor. Y desde nuestra amígdala y nuestro cerebro reptil, la amígdala se activa en 3 milisegundos y es huir o luchar. Huir o luchar. Entonces es eso. Hay que saber y hay que educarse para perderle el miedo a invertir y decir, aquí va la bolita a la mitad del apocalipsis. No importa, aquí va y tengo la certeza o tengo el 98% de certeza de que no vamos a regar nuestra lana aquí. Y eso se produce educándonos. Y ese va a ser mi finalidad en la vida hasta el último de mis días,
hasta que mi cerebro sea subido al internet y les dé clase, Alex Ceballos de costa a costa, pero solamente su cabeza. Porque he descubierto que es así, por experiencia, por ir a otros lugares o por tener la oportunidad de estudiar en otras partes, he descubierto que es así. Y lo mejor que puedo es ayudar a mi comunidad a que no sea así. Muy bien. Don Iván Perea, no es miedo, pero lo ignoro. No me ignore. Pensé que teníamos una relación amable. Muy bien. Entonces, ¿dónde estamos ahora como madurez? ¿Qué hay unos pilares que nos pueden ayudar un poquito a dar un norte que prepare ustedes? Y son pilares basados en la inteligencia de mercados, en Business Intelligence, que nos pueden dar un poquito de norte hacia dónde ir. Fíjese cómo los números y la información, es decir, la verdad, no sale. La verdad está allá afuera. Más bien allá afuera, porque la puerta, aquí no hay puerta, allá hay una puerta. Bien. Estos son los pilares basados en Business Intelligence que nos pueden decir un poquito hacia dónde va nuestro desarrollo dentro de las empresas. Las organizaciones que exploran y priorizan áreas claves como los datos, la tecnología, el diseño de experiencias, los procesos, el service design, que hay un curso nuevo en Bedu de service design que lo da, no me acuerdo quién, creo que Elizabeth, que es una bala la señorita, es una dama, es una bala en service design. Péguenle a la business design, es increíble. Procesos de cultura van a potenciar el impacto en los negocios y las empresas que tomen en cuenta todas estas áreas que por supuesto son medibles y obtienen datos estructurados, no estructurados, datos híbridos que se pueden computar, ¿ok? Van a ser las que van a tomar el liderazgo en el ecosistema en el que tenemos, en el país que estemos. O sea, van a decir, ay, pero yo nunca voy a poder ser como Tesla. ¡Yo tampoco! O sea, pues no. Tesla tuvo un crecimiento exponencial y lleva 15 años de existir, al menos desde 2002, ¿ok? O sea, Tesla no es algo que haya comenzado ahorita. Igual SpaceX lleva desde 2002, SolarCity, todas las empresas de Elon Musk llevan, la verdad, bastantes años. De lo último que sabemos es que ha tenido fama, ¿no? En los últimos años, pero llevan al menos una década trabajando allá. A lo que voy es que en sus ecosistemas ustedes pueden ser los líderes, aunque sean actores o proveedores pequeños o estén comenzando, pueden ser los líderes en su sector. El sol sale para todos, ¿ok? Pero solo alumbra a los que tienen abierta su ventana. ¡Tururú! Es parte de mi sensei interior, porque estoy de costa a costa. Bueno, entonces, ¿qué nivel de los pilares estamos? Ya lo saben, las organizaciones que exploran y priorizan áreas como los datos y la tecnología, aún en su sector, son los que van a crecer. Es decir, la inteligencia de negocios es algo crucial para la innovación. Y si no existe la innovación, solo existe el aplastamiento miserable por parte de otra empresa que pase encima. Si quieren ustedes trabajar en una empresa que sea cutting edge, tienen que ser ustedes el cuchillo. Y si ustedes quieren crear sus propias empresas, tienen que ser el cuchillo también. Y yo, y los maestros de Bedu, o los maestros donde tomen clase, debemos ser los afiladores de esas katanas. Muy bien. Entonces, aquí hay varios como frameworks, como verán. ¿En qué nivel se encuentra mi organización? Hay organizaciones que escogen irse más por los procesos y la agilidad y ir hacia los datos, y son, por ejemplo, las empresas de diagnóstico. No tienen tanto en cuenta la cultura, es decir, pues puedes llegar a la oficina como quieras, esperando que no llegues en chanclas o no llegues ebrio, ¿verdad? Pero a lo mejor van más hacia los procesos y tienen una apertura más que puedes trabajar en casa, pero con procesos controlados, y utilizas muchos datos. Y usualmente las empresas que provocan diagnóstico, las empresas que dan un servicio de diagnóstico, como las agencias de publicidad, las agencias de consultoría, etcétera, etcétera, ¿no? Luego hay, pues obviamente, diferentes frameworks, como pueden ver allá,
que hacen a las empresas transformarse de acuerdo a sus datos, a la inteligencia del mercado. Están las empresas que son seguidores, están las empresas que son los desafiados, y las empresas más equilibradas en todas sus variantes, es decir, en todos esos cuadrantes, las más equilibradas llegan a ser como la trifuerza, como ese triángulo que ven allá, son las más equilibradas. Entonces, todos sabemos a dónde quisiéramos estar. ¿Qué hacemos para dar los primeros pasos? Si siempre hacen lo que siempre han hecho, siempre van a obtener lo que siempre han obtenido. No lo dijo yo, no lo dije yo, lo dijo mi padrino, Albert. Entonces, hablando del miedo a hacer cosas nuevas, hay que quitarnos ese miedo al educarnos para saber en dónde poner la bala y que no nos cause miedo. Si sabemos que se mueve dentro del cuarto, sabremos que no es un fantasma y ya no nos dará miedo. A menos que se siga moviendo después de que sepamos qué hay en el cuarto, en ese momento puede salirse de la casa. Pero bueno, no ocurran sin datos. Este pequeño embudo, que es más triángulo, porque es un embudo al revés, es uno de esos que hablan de la construcción de nuevos esquemas de valor que las empresas van a ir adoptando o se prevé que van a ir adoptando gracias a lo ocurrido. ¿Ok? ¿Qué tenemos y qué información tenemos? Partamos de los datos duros. Muy rápidamente, en los siguientes 15 minutos que nos quedan, tenemos que pasó una pandemia, pasó un virus que se transmite por el aire, que se reproduce rápidamente dentro del cuerpo humano, que hay gente que lo puede transmitir, puede estar enferma y transmitirlo, y hay gente que puede no enfermarse y aún así transmitirlo, y hay gente que acaba muy mal, hay gente que acaba menos mal, sabemos que la gente se puede recontagiar, sabemos que en la India ya ocurrió como 2 mutaciones o 3 y se está volviendo cada vez más letal, y en el momento en que alguien llegue de la India o de Estados Unidos, que haya venido de la India y pise México, la cosa se va a poner peor y bla, 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 bla. Es la información que tenemos, ¿ok? Entonces el futuro de aquí a los siguientes 3 años es que probablemente tampoco podamos tocarnos tanto como quisiéramos, lo cual es una pena, pero bueno, entonces probablemente habría que tomar otro tipo de cuidados. Entonces, si ese blip del mercado ya ocurrió y la vida como lo conocíamos hasta 2019 cambió radicalmente, porque no me pueden negar, lo ha hecho, ¿ok? El enfoque basado en los servicios que aportan valor y que le facilitan a las personas la digitalización, ¿les parece a ustedes como algo que vaya a quedarse aunque la gente se pueda volver a ver? ¿Creen que se va a quedar? ¿Qué piensan ustedes que va a ocurrir? ¿Y quién nos guía para eso? La agenda de la transformación después del apocalipsis es amplísima, compleja y diversa. ¿Cuál es la agenda de la transformación? No parece haber otra que no sea la digitalización, que es la simplificación, la optimización, la automatización de los procesos. ¿Ok? El diseño de journeys digitales, como por ejemplo hacemos en Bedu o por ejemplo hacemos en Meet Media, en los Meet Media Labs, mejoramos procesos de desarrollo digital de las empresas que creían que su Customer Journey estaba completo y lo conocían bien. Bueno, exploramos otros, por eso se llama laboratorio. ¿Okay? La aceleración de las nuevas tecnologías, es decir, nos probó el 2019 y el 2020 que nuevas tecnologías pueden entrar de golpe y las vamos a adoptar por necesidad o por gusto, o aunque no sea necesidad ni gusto. Entonces nos probó la aceleración. Y eso también nos provoca que las cosas van a seguirse transformándose cada 3 años. Acuérdense de esta charla que estamos teniendo hoy, de costa a costa, el 27 de abril de 2021, con su host Alejandro Ceballos de Costa a Costa. Bueno, acuérdense de esta charla. ¿Qué va a pasar el año entrante? ¿Y qué va a pasar dentro de 2 años? Y si realmente el mundo va a ser tan igual a como parecía serlo entre 2016 y 2017. Cómo el año de 2021 a 2030 va a ser la década de las transformaciones. Y qué terror y ansiedad provoca no estar listo para eso. ¿Saben qué?
El no estar listo para eso proviene del miedo, y el miedo proviene de la incertidumbre, de lo que no conocemos. Edúquense en datos antes de que lo haga su vecino y no tendrán miedo. Y su golpe será certero y definitivo. Aunque suena una película, pero es cierto. Muy bien. Aquí hay una agenda, con esto voy a terminar, con este pequeño gráfico que ven aquí. Este pequeño gráfico lo saqué de este libro maravilloso. No es un comercial. Este no es un comercial, pero hay que darle honor a quien honor merece. Lo saqué de este libro, que es de este año, del editorial MIT Press, que tuve el gusto de revisar en su primera edición, lo cual es una terrible y aterradora responsabilidad, más que, o sea, me siento halagado, pero más que eso, es una responsabilidad terrorífica, para no regarla. Entonces, de ahí saqué este esquema, en donde parece indicar hacia dónde va a ser el parecer digital. Si lo ven en esa matriz, en el eje de las Yes, tenemos lo que aparenta ser digital. Voy a darle una minimizar aquí, para que puedan ver mi cursor. Las empresas que parecen ser digitales, en este eje de las y las que verdaderamente son digitales, en las X, ¿verdad? Cómo las que parecen ser digitales aumentan en sus touch points, o sea, en las maneras en las que las marcas tocan a sus clientes, o las que aparentan serlo, y las que verdaderamente han invertido en cultura, datos y procesos. En cualquier punto en donde ustedes se lleguen a encontrar dentro de esta matriz, ¿ok? Va a estar la visión de transformación digital y verdadera de sus empresas. En los próximos 9 años que nos quedan, hay que ver las empresas en décadas. Cómo sus empresas van a sobrevivir los siguientes 10 años. Sus siguientes 10 años, los de ustedes que trabajan en esas empresas. Así que tomen una fotografía o obtengan ese libro, se llama The Endgame. Y lo escribió no es cierto, se llama The Ends Game y lo escribió Marco Bertini y Odette Königsberg. The Ends Game, de Editorial MIT. Está buenísimo. Muy bien, pues hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta, mis queridos workshoppers? ¿Les comparto los datos del libro? ¡Claro que sí! Los acabo de decir, ¿no? ¿Los apunto? Ahorita los apunto, en las preguntas y respuestas. Muy bien. Tenemos entonces mi última diapositiva. Les quiero agradecer a todos por estar aquí en estas 2 horas. Para mí fueron fantásticas. La tasa de retención igual me encantó. La tasa de participación también. Muchas gracias. ¿Cuál es el desafío hacia los siguientes 10 años en donde trabajamos? La Business Intelligence Interaction. Si sabemos medir datos, ¿ok? Si sabemos medir datos, vamos a poder usar softwares que nos ayuden a medirlos mejor. Si sabemos medir datos, podemos llegar a insights. Si llegamos a insights, podemos comunicarnos a nuestros socios, a nuestros jefes, a nuestros compañeros, a nuestros subordinados, a nuestros colaboradores, a nuestra novia, a nuestro novio, lo que sea. ¿Hacia dónde va la cosa? E ir iterando, perdiéndole el miedo a errar. Y vamos a errar menos cuando sepamos más. Y vamos a tenerle menos miedo cuando tengamos menos incertidumbre. ¿Y cómo se tiene menos incertidumbre? Aprendiendo qué hay del otro lado. ¿Ok? Entonces, cualquier entidad hoy puede obtener una mejor eficiencia en la conversión de sus objetivos, ya sea hacen cross-selling, cross-branding en retail, en e-commerce, en servicios. Pueden hacerle un upsell de un servicio extra, un servicio agregado a través de múltiples herramientas. En vez lo enseñamos con una de Microsoft que se llama Power BI. La pueden descargar ustedes de manera gratuita y empezar a experimentar con ella, ¿ok? Le pueden preguntar a mi co-host, que lo veo aquí llegando justamente a la hora, porque ya estamos llegando a los pits, ¿no? Me está cambiando las llantas y todo. Sí, no, sí, o sea, el sentido más técnico de la palabra no me está haciendo nada, no es un albur. O sea, está cambiando las llantas en el sentido técnico. Verdaderamente técnico y profesional.
Entonces tenemos el desafío entonces de la mejor interacción entre los humanos que seguimos sabiendo, en los que, pues sí, estamos sobreviviendo este hito de la humanidad en esta generación para trabajar con elementos que son intangibles, pero que nos dicen tanto de lo tangible como son los datos. Y la solución va evidentemente a transformarse en una mejor inteligencia artificial, en una mejor automatización del marketing, a una mejor medición de las analíticas de marketing y obviamente hacia mejorar la experiencia de las personas que van a procurar usar su dinero mejor y de mejor manera, ¿ok? En nuestros productos o servicios. Eso es lo que va a ocurrir, ¿ok? Entonces tenemos que saber medir los datos para ofrecer justamente lo que el cliente quiere y espera. Muy bien, mis queridos educandos. Pues entonces llegamos al ecosistema de valor digital, donde les dejo algunos ejemplos de cómo algunas empresas han hecho ese leverage para ofrecer tarjetas como RappiPay. Alguien aquí me dijo que trabajaba en Rappi y pues obviamente RappiPay, la tarjeta de crédito que no es tarjeta de crédito y que sí es tarjeta de crédito porque es contactless, y muchas otras empresas, ¿verdad? Porque van a aportarle valor al ecosistema digital.